En Isaías capítulo 53 dice este verso que es muy conocido para nosotros, que fue escrito 700 años aproximadamente antes de que Jesús viniera. El profeta Isaías da este mensaje refiriéndose a Jesús. Es una profecía. Dice el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, y me gustaría que eso lo leyeran conmigo en voz alta, mas él herido fue por nuestras rebeliones y abatido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto lo dice Isaías 600, 700 años profetizando a Jesús, ese momento en que Jesús está crucificado. Y para nosotros poder ver milagros de sanidad en nuestra vida o ser usados por Dios para sanar personas, es importante que nosotros podamos comprender por qué existe la enfermedad. La Biblia dice que la causa o la paga del pecado es la muerte. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó perfectos. La enfermedad no existía, mucho menos la muerte. Pero cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, el pecado entró y causa de ello la muerte. No podemos llegar a la muerte si no es a través de una enfermedad o en algunos casos de accidentes. Pero fue ahí como entró la enfermedad. Y hoy vivimos en un mundo que enferma. Nosotros mismos enfermamos. Y eso es porque estamos en un mundo pecaminoso y todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, con eso no quiero decir que si yo me enfermo es porque estoy cometiendo un pecado. Si enfermo es porque estoy sometido a esa naturaleza de pecado. Pero dice aquí la Escritura que Jesús fue sacrificado por nosotros. Y hay algo más que nosotros debemos comprender para poder recibir un milagro de sanidad o ser usados por Dios para sanar. Y es tener la perspectiva correcta de la enfermedad y de la sanidad. Dice esta Escritura que nosotros, la humanidad, cuando vio a Jesús en esa cruz, molido, lastimado, lacerado, crucificado, golpeado, lo menospreció. Incluso hasta dijo, y utiliza estas palabras Isaías: nosotros lo tuvimos por azotado por Dios, herido por Dios. Y eso lo podemos ver nosotros en los evangelios, porque cuando la gente veía a Jesús crucificado, muchos decían: este es un bandido, este debió haber cometido algo malo y por eso está ahí. Seguramente Dios lo está castigando, Dios lo está azotando, Dios lo está hiriendo. Pero el mismo Isaías nos da la causa verdadera del sacrificio de Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz recayó sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Son dos percepciones. Percepción número uno: al ver a Jesús enfermo, llamémoslo así, golpeado, lastimado, desfigurado, sangrando. Una percepción es: Dios lo está castigando. Dios está enojado con él. La otra percepción, la que nos lleva a la sanidad, es: por sus llagas nosotros fuimos curados. Él está llevando en su cuerpo nuestras enfermedades y nuestras dolencias.
Ante una pandemia como la cual estamos viviendo hoy, muchos piensan, incluso se atreven a decirlo, esta pandemia es producto de la maldad de la humanidad. Dios está castigando a la humanidad, por eso envió este virus y esta pandemia. Esa es una percepción. Pero hay otra percepción. Dios quiere sanar. Y yo soy de aquellos que cree que este virus o esta pandemia no es producto de la ira de Dios. Dios está deseoso de sanarnos. Dios está deseoso de que esto termine. Dios está deseoso de que esto concluya. Porque Dios no enferma, Dios sana. ¿Alguien cree eso conmigo? Y es por eso que la iglesia hoy más que nunca se debe levantar a predicar este mensaje. Jesús quiere sanar. Yo sé que para algunos es un conflicto. ¿Cómo hablar de sanidad en medio de una pandemia? ¿Cómo hablar de que Jesús quiere sanarnos en medio de tanta muerte? Porque cualquiera nos puede decir, si Dios quiere sanar, ¿por qué no termina esta pandemia? Si Dios desea sanar, porque esto ya casi va para 2 años. Una de las respuestas es que Dios nos ha puesto a nosotros como su iglesia como parte de cumplir su voluntad en la tierra. Y nos corresponde a nosotros decirle a este mundo que Jesús los quiere sanar, que Dios nos quiere sanar. ¿Sabes? Porque cuando nosotros atravesamos por una enfermedad o cuando alguien atraviesa por una enfermedad, es fácil llegar a esa conclusión. Dios te está castigando. Algo malo debes estar haciendo. Porque esa es la primera perspectiva, como la que tuvieron de Jesús. Muchos lo tuvieron como azotado y como herido, pero la verdadera causa es: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz recayó sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Ante una enfermedad, no te preguntes si Dios está enojado contigo. Pregúntate qué Dios me querrá enseñar, cómo Dios se glorificará, qué plan tiene Dios detrás de esta enfermedad, porque sin duda, aunque Él no la provoca, la está permitiendo porque tiene un buen plan para mí. Lo segundo que debemos comprender es que es el Espíritu Santo el que obra los milagros de sanidad. En Lucas capítulo 4, en el verso 18, narra el primer mensaje que Jesús dio, y es este: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Puedes levantar tus manos al cielo conmigo y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí? Ahora una vez más fuerte, todos como iglesia: el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Amén. Un cristiano, un discípulo, una iglesia que entiende eso, no se puede dejar silenciar ante una pandemia. Porque cuando Isaías 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz recayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pregunto yo, ¿eso incluirá al COVID? ¿O como es una enfermedad nueva, no le incluye? Pregunto, ¿lo incluirá? ¿Incluirá el cáncer de colon? Pero no existía en esa época. Pero Jesús murió por todas las enfermedades y por todas nuestras dolencias.
Y el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y no es el pastor Jaciel. Y eso es lo maravilloso de los milagros de sanidad, que trascienden el tiempo, el espacio, el lugar. Porque no soy yo, no eres tú, es el Espíritu Santo. Tú puedes tener un familiar en terapia intensiva dentro de un hospital, incomunicado de él o de ella, pero a través de tu fe y de tu oración puedes hacer que el Espíritu Santo vaya ahí y haga el milagro. Porque no eres tú, ni soy yo, es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que obra en nosotros la salvación, es el mismo Espíritu que obra en nosotros la sanidad. Y debemos confiar en esa gracia y en ese Espíritu. Ahora, hay dos perspectivas. Primer perspectiva, Dios nos abandonó. Dios está ensañando con nosotros. Segunda perspectiva, Dios está obrando, Dios está gestando un milagro. ¿Cuál es tu perspectiva? La mía es: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Y por qué, Jaciel? ¿Por qué tú decides creer que Dios es el que sana y no el que enferma? Porque la Biblia me lo enseña. En tercera de Juan dice en el verso 2, en el capítulo 1: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Que tengas qué? Dile al que está a tu lado: Dios te quiere ver sano. ¿Y que tengas qué? Salud, así como prospera tu alma. Dice Mateo capítulo 8 en el verso 1: cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Ahora quiero que comprendas esto. No sé si tú sabes qué es la lepra, pero la lepra es una enfermedad terrible. Hoy no es tan común, hoy es más común el lupus, pero son parecidas. La lepra hace que la persona literalmente se comience a podrir en vida. Su carne comienza a descomponerse. Se le deforman sus manos, sus dedos, su nariz. Hiede, huele mal. Y en la época de Jesús se le tenía terror a los leprosos. De hecho, vivían aparte. La tradición dice que se tenían que vestir de cierta manera para que las personas, solo al ver su vestimenta, no se le acercaran. Entonces este leproso se acerca de rodillas con Jesús y le pregunta: Jesús, ¿quieres sanarme? Jesús, ¿quieres limpiarme? Le dijo Jesús, extendió la mano y tocó al hombre. Y Jesús le dijo: sí quiero. Jesús quiere sanarte. No estamos hablando del COVID. Es lepra. Es lepra. No es el COVID de que no te le acerques porque te puede contagiar. Es lepra. Pero Jesús hizo algo extraordinario con este hombre. Se le acercó. ¿Qué hizo Jesús? Se le acercó. ¿Tú tienes algún amigo o familiar enfermo? De lo que sea, acércate. Y con esto no quiero decir que seamos imprudentes. En la iglesia somos prudentes, cumplimos con los protocolos. Creo que la iglesia es uno de los lugares donde más se cumplen los protocolos. No estoy hablando de eso. Pero Jesús hizo algo y rompió todas las reglas, todos los tabúes. Se acercó con este hombre y lo tocó. Tocó a un hombre con lepra. Y le dijo: sí quiero sanarte.
Acércate a tus amigos enfermos. Pero pastor, tiene COVID. Hay muchas maneras de acercarte a alguien con COVID. Puedes hacerle una videollamada. Puedes llevarle comida a su casa. Puedes estar cerca. Iglesia, este mundo necesita que estemos cerca de Él. Por eso les repito, predicar de sanidad en medio de una pandemia. ¿Por qué? Porque este mundo enfermo necesita saber que Jesús sigue sanando. Dios anhela que tengamos buena salud. Por lo tanto, si estás enfermo, puedes accesar a la sanidad que Jesús puede darte milagrosamente. Pero también es importante que nosotros aprendamos a cuidar nuestra salud. Dice Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la sanidad? Tiene que ver mucho. Y ahora lo explico. Si nosotros queremos ver un mover de sanidad, si nosotros queremos ver a Dios haciendo milagros en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, debemos partir desde el punto: ¿valoro mi salud? Porque esta es la pregunta que está haciendo aquí el apóstol Pablo. No podemos concluir porque la gracia abunda, entonces abusaremos de ella persistiendo en el pecado. Le pongo un ejemplo: porque Dios me puede sanar, por ello no voy a cuidar mi salud. Sí, total, Dios me puede curar de la diabetes, tráeme otra Coca-Cola. ¿Por qué Dios tendría que sanarte si no valoras tu salud? ¿Me estoy explicando? Porque es un mensaje contradictorio, ¿cierto o no? Señor, yo quiero que tú me sanes. Y quizás Dios te mira, pero no te veo tan interesado en mantenerte sano. Y ese es el error de muchos cristianos. Incluso algunos hasta de broma dicen: no hombre, los cristianos no toman alcohol, pero ¿cómo comen y beben coca? Porque consideramos uno pecado y el otro no. Dice Gálatas capítulo 5, verso 13: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Nosotros somos libres, ¿cierto? Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Y no solo habla de pasiones sexuales, no habla pasiones de desorden moral, no. Hay muchos tipos de pasiones. Y para algunos de nosotros, la comida es una pasión, ¿cierto? ¿Y por qué hablo de la alimentación? Porque mucho del deterioro de nuestra salud tiene que ver con ello. Algunos dicen: ay, pastor, es que la verdad, yo no puedo. A mí me ponen un kilo de chicharrón y no puedo, no puedo. No, pastor, no, mire, a mí me ponen un refresco de esos oscuros con etiqueta roja y yo no sé. Tiene que someter esa pasión. Romanos capítulo 8, verso 1, y quiero ir concluyendo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, o sea, para nosotros. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores.
Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y quiero hacer una pausa ahí. En la cruz, en el sacrificio de Jesús, Dios le puso fin al dominio que el pecado tenía sobre nosotros. No le puso fin al pecado. Y escuchen, sobre todo los que están comenzando su vida en Cristo. Venir a Cristo no significa el fin de tus pecados. Porque a veces equivocadamente uno piensa que venir a Cristo, ay, ya no me dan ganas de pecar. ¿Qué me hicieron en el encuentro? Se me quitó lo pecador. No funciona así. En la cruz, Dios le puso fin al dominio que el pecado tenía sobre nosotros, no al pecado. ¿Qué me estás queriendo decir, Jaciel? Que ya el pecado, aunque sigue en nosotros como parte de nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. En otras palabras, yo puedo dominar al pecado y no el pecado dominarme a mí. ¿Me estoy explicando? Es una mentira que el diablo nos mete en la cabeza al decir, tú no puedes dejar ese pecado. Sí puedes dejarlo, porque el Espíritu Santo está en ti. Y eso aplica a todo. Porque hay gente que dice, es que yo no puedo dejar de comer lo que como, es que yo no puedo dejar esto. Sí puedes. Sí puedes. Dios eliminó el dominio que el pecado tenía por nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, ¿me acompaña a leerlo? Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a qué? A la muerte. Escucha. No es el pecado, es permitir que la naturaleza pecaminosa domine tu mente. No es el pecado como tal, es que ese pecado ya comenzó a dominar tu mente. ¿Qué tiene que ver con la sanidad? Quiero empujar todo hacia la sanidad porque es allá donde estamos aprendiendo hoy. Algunos dicen, ay pastor, es que yo no puedo. Algunos hasta han dicho, es que pastor, es que el mole sin ¿qué? ¿El mole sin qué? ¿Quién le dijo? ¿Es un tema de qué? De la mente. Es que pastor, mire, yo no puedo, pastor. No puedo. Sí puede. Sí puede. Deje esa naturaleza que está gobernando sus pensamientos. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle le lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu le controle la mente lleva a la vida y a la paz. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida. ¿Qué dará? Vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu comienza a ayudarte a ser disciplinado en todas las áreas de tu vida, incluyendo tu salud. Yo no puedo
enfermar mi cuerpo de esta manera? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay gente que dice: ay, pastor, yo no sé, fíjese que las noches como que siento que un demonio me está oprimiendo, porque fíjese que se me pone algo acá duro, caliente, y ay, se me entume. Es el colesterol que tiene 800. Y ahí anda buscando liberación, y no es liberación lo que necesita. Pero el Espíritu Santo te invita a la vida. El Espíritu Santo te invita a disfrutar tu vida. Y tú dices: yo necesito estar sano, porque yo quiero servir a Dios, porque yo quiero disfrutar a mis hijos, porque yo quiero alcanzar mis metas. El Espíritu Santo produce deseos de vivir. Necesitamos tener un cuerpo saludable, porque es el templo del Espíritu Santo. Ahora quiero aterrizar. ¿Qué hago con mi sanidad? ¿Qué hacer con mi sanidad? Si tú estás enfermo y estás pidiéndole al Señor que te sane, ¿qué vas a hacer después de que te sane? Segundo, hay otro milagro que para mí es igual o más importante: el estar sano. Porque no solo en la cruz y en el sacrificio de Jesús nosotros comprendemos que Jesús quiere sanarnos de nuestras enfermedades, también comprendemos que Jesús quiere vernos sanos. Tanto así que estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. No necesitamos esperar a estar enfermos para valorar el sacrificio de Jesús. Demos gracias a Dios porque estamos sanos. Yo no sé si tú te sientes agradecido porque en medio de esta pandemia estás aquí, estás sano, puedes hacer esto, mira, respirar. Eso es un milagro. Eso viene por gracia de Dios. Algunos nos contagiamos y fuimos asintomáticos, o tuvimos problemas leves. Eso es un milagro de Dios. Eso es la gracia de Dios. Eso es para estar agradecidos con Dios. Hoy las iglesias deberían de estar llenas de personas agradecidas porque no están enfermas. Caso contrario, algunos dicen: no voy a la iglesia porque no me vaya a contagiar. ¿Cuántos casos no conocemos de gente que no sale de su casa y se ha contagiado? Gracias, Señor. Una semana más y sigo vivo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú fortaleciste mis pulmones ante ese virus. Gracias, Señor. ¿Qué debo hacer? Primero, eso, ser agradecido. En Lucas 17, el verso 17, respondió Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpios? 10 leprosos. ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Hay que ser agradecidos, iglesia. ¿Qué debo hacer con mi sanidad y con mi salud? Ser agradecido. Segundo, no vuelvas atrás. Juan capítulo 5 verso 14. Después de esto Jesús lo encontró en el templo a un hombre que había sanado. Lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. No vuelvas atrás. Si Jesús te sanó, no vuelvas a aquello que te enfermó. Y si Jesús te ha mantenido sano, no vayas a ese lugar que te puede enfermar. Y por último, ¿qué debo hacer con mi sanidad? ¿Qué debo hacer con mi salud? Sírvele a Dios. Mateo capítulo 8 verso 14. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó
y se puso a ver Netflix. Así dice. Se levantó y se fue a la playa. Se levantó y ¿qué comenzó a hacer? ¿Qué comenzó a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra salud? Si Dios te ha mantenido sano, es para que le sirvas. Sírvele. Estás sano, sírvele. Tienes tus manos fuertes, es para que le sirvas. Ve y trabaja y sírvele a Dios en tu trabajo. Tienes tus pies y puedes caminar, correr, puedes manejar, es para que le sirvas. Puedes respirar, es para que le sirvas. Iglesia, hoy más que nunca hay que servir al Señor. Hay que servir al Señor. No es fácil hablar de sanidad en medio de una pandemia. ¿Les soy honesto? No es fácil para mí. Hace 1 mes y medio mi madre partió al cielo. Cualquiera puede decir: pastor, ¿usted predicando de sanidad cuando su mamá murió de cáncer hace 1 mes y medio? Yo comprendo algo. Hay 2 perspectivas. Perspectiva 1: está siendo rechazado y herido por Dios. Perspectiva 2: mas Él cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y por sus heridas fuimos curados. Perspectiva 1: su mamá pudo haber muerto porque algo malo hizo usted, algo malo hizo su mamá, algo malo pasó. Perspectiva 2: algo bueno tiene Dios detrás de esto. Pero algo tengo clarísimo: una realidad no está por encima de una verdad. Una realidad es algo que sucede, pero es algo que pasará. Una verdad es algo que permanece. Mi madre, como muchos otros, la realidad es que han muerto. Han pasado por esta vida. Ahora gozan de la eternidad. Pero hay algo que está por encima de eso, y es una verdad. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador.